Ya, doctor, buenos días. Disculpe, quisiéramos saber si usted nos puede dar un alcance, tenga algún conocimiento acerca sobre las lenguas romances o neolatinas, por favor. Bueno, hablar sobre las lenguas, ¿no? Es recurrir a la filología. La filología es una ciencia que trata de esclarecer el origen de la lengua, la formación de la lengua, ¿no? ¿De dónde provienen las lenguas? Si ha habido una lengua madre o lengua mater. Esa es la inquietud de la ciencia del lenguaje, ¿no? ¿De dónde provienen las lenguas? Y así, haciendo investigaciones en el fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, aparece la lingüística ya como ciencia del lenguaje. Ustedes saben que toda ciencia tiene que tener un objeto de estudio, ¿no? La naturaleza misma de la lengua. Y la naturaleza misma de la lengua, ¿cuáles son los sonidos articulados que el hombre ha creado? El hombre es el único que ha creado un aparato, el aparato fonador, con el cual puede emitir un sinfín de sonidos, pero de esos sonidos ha seleccionado, ¿no? Lo ha sistematizado, lo ha codificado y así nacen las lenguas. Y como con la filología también es cómo así ha evolucionado las lenguas, su origen, hasta dicen que la lengua madre era el sánscrito, al menos de los indoeuropeos, ¿no? Y tienen sus fundamentos. Pero yéndonos a las lenguas latinas, ¿no? De hecho, estas lenguas, ¿no? Son de este origen, ¿no? Indoario, que con el tiempo, ¿no? Han ido evolucionando, se han ido juntando. Así tenemos, por ejemplo, el castellano. Ustedes saben que en España no solamente se habla una lengua, hay varias lenguas con sus respectivos dialectos, ¿no? Pero la que se sobrepuso, sobre todo por factores históricos, ¿no? Es el castellano, ¿no? Y el castellano también tiene su origen, ¿no? Porque posiblemente se hablaba en la península ibérica. Los pueblos que más han sobresalido en esta península son los íberos y los celtas. Y de ahí se juntan como celtíberos, ¿no? La península ibérica. Y de hecho tenía pues su medio oral para comunicarse, que es la lengua. O sea, ustedes saben, una lengua es utilizada por una comunidad. A esa comunidad se llama comunidad lingüística. Pero como todo es evolución, todo es dialéctica, entonces hay movimientos pues históricos, sociales en la tierra. Y así poco a poco pues llegaban a esta península ibérica. Desde hace años los fenicios han incursionado en la península ibérica. Como los fenicios eran altamente de espíritu comercial, en busca de intercambio, entraron en contacto con estas lenguas celtíberas y ahí aportaron con su lenguaje. Y después con el tiempo pues Fenicia evolucionó y apareció pues la cultura de Cartago. Los fenicios han colonizado el norte de África y Cartago creció y llegó a ser rival de Roma. Y estos cartagineses también llegan a las costas de la península ibérica, porque Iberia está cerca al norte de África, ¿no?
les separa nada más, pues es el Canal de la Mancha, ahí está Gibraltar. Gibraltar es palabra árabe. Bien, entonces ellos también así aportaron su lenguaje y se dice que ellos le han puesto ese nombre de Hispanija, que quiere decir tierra de conejos, porque cuando visitaron y se abundaba bastantes estos roedores, pues, ¿no? Y se sorprendieron y le pusieron Hispanija en su lengua, ¿no? Y desde ahí evoluciona y después esta Hispanija se va a convertir, cuando se convierte en provincia romana, local Hispania. Y eso da hasta ahora como origen España, ¿no? Bien, también recibieron visitas así de los griegos, hasta que pasan los años y surge la famosa invasión romana. Ustedes saben, Roma es uno de los grandes pueblos que a base de disciplina y conocimiento militar invadieron varios pueblos, absorbieron varias culturas. Una de ellas fue la cultura griega. Y los romanos ya no vinieron como visitas, sino ya como invasión, como conquistadores. Y conquistaron la península ibérica y lo convirtieron en provincia, denominándolo como Hispania. Y a Portugal como Lusitania, ¿no? Y ahí pues el contingente, ellos trajeron pues el latín, a través de los soldados militares, el latín vulgar denominado. Y como han estado buen tiempo, se han impuesto su cultura, ¿no? La famosa cultura greco-romana, y de paso la lengua del latín. Entonces ese es el sustrato mayor, es el latín. Ya después vienen los sustratos celtíberos, griegos, fenicios, cartagineses, ¿no? Y así evolucionó y apareció las lenguas romances. Entre estas lenguas romances, las más conocidas, ¿no? Ahí tenemos el portugués, el italiano, el francés, ¿no? El castellano, el rumano. En España también otras lenguas están el navarro, está el catalán, también está el gallego, ¿no? Y hay varias lenguas. La única lengua que se ha mantenido así, fidedigna, sin influencia, dicen, ¿no? Romana, es el vasco, ¿no? Que es una lengua que todavía no se sabe su origen, es incierto. Entonces, todas estas lenguas derivadas del latín, a se les llama neolatinas romances, ¿no? Y una de ellas es el castellano. Entonces, pero también el castellano recibió un contingente de lexicológico de los árabes. Ustedes saben que también por esta guerra santa que se han impuesto esta cultura islamita, ¿no? Por difundir su religión con el lema de Alá es nuestro Dios y Mahoma su profeta. Entonces empezaron a salir, pues, a invadir pueblos. Y como ya les repito, que el norte de África está cerca de la península ibérica, entonces cruzaron, y el primero en cruzar pues es un almirante, Gibr al-Tarif, es el primero en cruzar, llegar a la península y empezar la conquista de esta península mencionada. Por eso, como recuerdo a este almirante árabe, está el estrecho de Gibraltar, el peñón de Gibraltar.
Y ustedes saben algo de 700 años, recuerda haber 700, sí, por los años 700 llegaron a, sí, llegaron a la península ibérica y permanecieron hasta 1492. ¿Cuántos años han permanecido los árabes? Y han dejado buenos aportes culturales, esta vez raciales. Aún España debería haber hablado árabe, pero ha habido una resistencia. Pero aún así han dejado un gran aporte de palabras, empezando por zanahoria, alcohol, ajedrez, albañil, alcachofa, algodón. Si ustedes hacen un recuento, muchas palabras árabes están en el español de ahora. Entonces es así como las lenguas avanzan, reciben aportes. Ahora el español también tiene bastante, diremos, contingente de palabras americanas, ¿no? Desde tomate, huracán, colibrí, el famoso cóndor, llama, papa, cancha, bastante. Eso ha enriquecido lexicológicamente a la lengua española. Por eso la lengua española es una de las lenguas con mayor riqueza lexicológica. Y solo eso le perjudica también para que no sea tan aceptada como lengua para la ciencia. Porque ustedes saben, los sinónimos, no hay sinónimos pues absolutos, en su mayoría son relativos, y la ciencia necesita precisión, necesita palabras monosémicas, ¿ya? Porque las expresiones deben ser denotativas, monosémicas, son precisas. Pero así son pues las lenguas, avanzan en el tiempo, sufren cambios, ¿no? Entonces el lenguaje o la lengua del español es romance, neolatina, porque deriva de la lengua mater que es el latín. No sé si está mi